Químicos relevantes del siglo XX-XXI. Hace 455 años solo se conocían 12 elementos. A medida que fueron descubriendo más elementos, los científicos se dieron cuenta de que todos guardaban un orden preciso. Cuando los colocaron en una tabla ordenada en filas y columnas, vieron que los elementos de una misma columna tenían propiedades similares. Pero también aparecían espacios vacíos en la tabla para los elementos aún desconocidos. Estos espacios huecos llevaron al científico ruso Dmitri Mendeleev a pronosticar la existencia del germanio, de número atómico 32, así como su color, su peso, su densidad y su punto de fusión. Su predicción sobre otros elementos como el galio y el escandio también resultó muy atinada, señala la obra Chemistry, libro de texto de química editado en 1995. Muchos científicos han contribuido al crecimiento de la química a través de importantes descubrimientos que los han hecho merecedores del Premio Nobel en Química. A modo de ejemplo, entre muchos de ellos, podemos citar a Emil Fischer, que descubrió la síntesis de la glucosa y otros azúcares, Marie Curie por sus estudios en el campo de la radiactividad descubriendo el radio y el polonio, Theodore Svedberg, por el invento y la aplicación de la ultracentrífuga, Irene Curie, hija de María Curie, por construir el primer reactor nuclear que utilizaba la fisión nuclear controlada, Otto Hahn por su descubrimiento de la fisión nuclear, Linus Pauling por su estudio de la estructura atómica de las proteínas y la anemia falciforme causada por defecto genético en la producción de hemoglobina, Luis Federico Leloir por el descubrimiento de los procesos químicos que dan lugar a la formación de azúcares en las plantas. Paul Crutzen compartió el Nobel con Mario Molina y Sherwood Rowlands por el descubrimiento del papel de los óxidos de nitrógeno y de los fluorocarbonos en la destrucción de la capa de ozono. Roger David Kornberg por el descubrimiento del modo en que las células copian la información genética. Los últimos científicos que han obtenido el Premio Nobel de Química han sido Stanley Whittingham y Akira Yoshino por el desarrollo de las baterías de iones de litio. Campo de estudio: el átomo. El origen de la teoría atómica se remonta a la escuela filosófica de los atomistas, en la Grecia antigua. Los fundamentos empíricos de la teoría atómica, de acuerdo con el método científico, se debe a un conjunto de trabajos hechos por Antoine Lavoisier, Louis Proust, Jeremias Benjamin Richter, John Dalton, Gay-Lussac, Berzelius y Amadeo Avogadro. Hacia principios del siglo XIX. Los átomos son la fracción más pequeña de materia estudiados por la química. Están constituidos por diferentes partículas, cargadas eléctricamente, los electrones, de carga negativa, los protones, de carga positiva, los neutrones, que, como su nombre indica, son neutros, sin carga, todos ellos aportan masa para contribuir al peso. Los tipos de átomos que forman las células son relativamente pocos. Cada átomo tiene en su parte central un núcleo denso con carga positiva rodeado a cierta distancia por una nube de electrones con carga negativa que se mantienen en órbita alrededor del núcleo por atracción electrostática. El núcleo está formado por dos tipos de partículas subatómicas, los protones, que tienen carga positiva, y los neutrones, que son eléctricamente neutros. El número de protones presentes en el núcleo del átomo determina su número atómico. Un átomo de hidrógeno tiene un solo protón en el núcleo, por consiguiente el hidrógeno, cuyo número atómico es 1, es el elemento más liviano. La carga eléctrica de un protón es exactamente igual y opuesta a la carga de un electrón. El átomo es eléctricamente neutro. El número de electrones con carga negativa que se encuentra alrededor del núcleo es igual al número de protones con carga positiva que se encuentran dentro del núcleo. Por ende, el número de electrones de un átomo también es igual al número atómico. Todos los átomos de un elemento tienen el mismo número atómico. Conceptos fundamentales. Partículas. Los átomos son las partes más pequeñas de un elemento, como el carbono, el hierro o el oxígeno. Todos los átomos de un mismo elemento tienen la misma estructura electrónica, responsable esta de la mayor parte de las características químicas, y pueden diferir en la cantidad de neutrones, isótopos. Las moléculas son las partes más pequeñas de una sustancia, como el azúcar, y se componen de átomos enlazados entre sí. Si tienen carga eléctrica, tanto átomos como moléculas se llaman iones, cationes si son positivos, aniones si son negativos. El mol se usa como contador de unidades, como la docena, 12, o el millar 1000, y equivale a 6, febrero de 2045 1023.
Se dice que 12 gramos de carbono o 1 gramo de hidrógeno o 56 gramos de hierro contienen aproximadamente 1 mol de átomos. La masa molar de un elemento está basada en la masa de 1 mol de dicho elemento. Se dice entonces que el mol es una unidad de cambio. El mol tiene relación directa con el número de Avogadro. El número de Avogadro fue estimado para el átomo de carbono por el químico y físico italiano Carlo Amedeo Avogadro, conde de Quaregua e di Cerreto. Este valor, expuesto anteriormente, equivale al número de partículas presentes en 1 mol de dicha sustancia. 1 mol de glucosa equivale a 6, febrero de 2045 1023 moléculas de glucosa. 1 mol de uranio equivale a 6, febrero de 2045 1023 átomos de uranio. Dentro de los átomos puede existir un núcleo atómico y uno o más electrones. Los electrones son muy importantes para las propiedades y las reacciones químicas. Dentro del núcleo se encuentran los neutrones y los protones. Los electrones se encuentran alrededor del núcleo. También se dice que el átomo es la unidad básica de la materia con características propias. Está formado por un núcleo, donde se encuentran los protones. De los átomos a las moléculas. Los enlaces son las uniones entre átomos para formar moléculas. Siempre que existe una molécula es porque ésta es más estable que los átomos que la forman por separado. A la diferencia de energía entre estos dos estados se le denomina energía de enlace. Los átomos se combinan en proporciones fijas para generar moléculas concretas. Por ejemplo, 2 átomos de hidrógeno se combinan con uno de oxígeno para dar una molécula de agua. Esta proporción fija se conoce como estequiometría. Sin embargo, el mismo número y tipo de átomos puede combinarse de diferente forma dando lugar a sustancias isómeras. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl